Conocemos de manera íntima y personal aquellas historias que no han sido contadas por temor a que nos demonicen. Es el miedo, una emoción que mantiene ocultas a muchas interioridades y experiencias que deben ser compartidas. ¿Puede la identidad de una nación medirse por la amplitud espiritual de las personas que la habitan? Estas tres preguntas son clave para la creación de ese espacio titulado Este es mi mundo. Soy el Santo de Santurce y en esta serie de podcasts tendrás la oportunidad de escuchar las voces de personas con un compromiso genuino en ampliar sus vidas internas e inclusive con un gran deseo de compartir sus experiencias y sus procesos de vida. Bienvenidos a mi mundo. La primera persona que tengo para esta serie es Carlos Ayala Collazo. Carlos y yo hemos tenido muchas conversaciones sobre temas de todo tipo, familiares, de nuestra niñez, de nuestras inquietudes, sobre todo inquietudes de tipo espiritual. Entonces, con Carlos quiero iniciar esta serie que va a tratar aspectos biográficos de los invitados e invitadas y también aspectos de su vida espiritual. Así que, Carlos, gracias por estar aquí. Gracias a usted, Santo. Feliz de estar aquí compartiendo un poco de mi experiencia y ver hacia dónde nos lleva eso. Pues bien, vamos así como que al grano. Tú has tenido un llamado espiritual y ese llamado comenzó cuando tú eras niño, joven. ¿Cómo fue que ocurrió? Pues el interés, podemos decirle, más que llamado de niño, le podemos decir un interés. Desde tal vez los 13 años siempre estuve bien interesado en el aspecto espiritual de la vida y pues me gustaba leer y buscar la información de la manera que la tenía accesible. Ya un llamado per se pues sería mucho más adelante en la vida, pero sí un interés y pues toda mi vida yo empecé en la música a los 8 años. Entonces a través de la música se manifestaba también mucho la espiritualidad para mí, o sea, la música de las distintas espiritualidades, principalmente la religión que practico y la espiritualidad que mayormente pues mi irradia es la fe yoruba, la religión yoruba y fa, lo que es la regla de ocha y demás, y pues ahí tenemos bien presente la musicalidad, los tambores batá, los cantos, lo que le llamamos los súyeres, son un tipo de mantra, y pues siempre me llamaba la atención, ya que soy músico, por ahí empieza la inquietud, y pues una cosa lleva a la otra, de ahí empiezo a leer. ¿Y qué leías? Yo compré mi primer libro de espiritualidad, por así llamarle. Yo tendría tal vez como 12 años. Un libro, se llamaba así mismo, se llamaba Mis experiencias en la religión yoruba, o Mis experiencias en la religión, no recuerdo bien el título. Y es de Migene González Whippler, una antropóloga, y ella ha escrito varios libros. Y era un libro bien, no tocaba nada a fondo, siéndote bien honesto, era más sus experiencias, literal, el título lo dice, eso era ella hablando lo que ella había vivido espiritualmente hablando, valga la redundancia, en las consultas a través de los oráculos que hay presentes en la religión yoruba, y también incluso tocaba un poco de cábala. A Migene González Whipple, la autora, le gustaba mucho la cábala y la numerología, y pues hablaba un poquito de su experiencia en esos campos. Y entonces, una de las cosas que me interesa mucho, estamos hablando de un niño que tiene 12 años, de momento empieza a tener esta curiosidad, este interés por estos temas, y yo me imagino que, o sea, en relación a otros niños de tu edad, era algo que era como muy revelador para ti, pero que tú no podías compartir con ellos, ¿verdad? Yo te soy honesto, yo tuve el privilegio que estudié en una escuela especializada en música, y la música abre muchos aspectos emocionales y espirituales de las personas conscientes e inconscientemente. Y pues con mi círculo de amigos no lo veían como algo fuera de lo normal. Yo me acuerdo, yo hasta me llevaba el libro para la escuela y leía en la misma escuela. Eso nunca fue visto entre mis amigos como algo fuera de lo normal, siendo totalmente honesto. De hecho, yo soy un tipo que soy bien escéptico, como que no Escéptico. escéptico. Y hasta cierto punto yo era el que muchas veces veía eso. Recuerdo, por darte un ejemplo, una vez que uno de mis mejores amigos me habló del desdoblamiento espiritual. Y me acuerdo que yo le dije, estás loco, ¿de qué tú me hablas? Un disparate, eso no puede ser real. Y yo estaba 100% seguro que estaba hablando ñoña, por así decirlo.
Y luego llegué a mi casa y hablé con mi papá. Le dije, Sacho, papi, hoy tal persona me habló del desdoblamiento espiritual, que lo que era, que dice que se sale el cuerpo. Y me acuerdo que mi papá se quedó bien serio y me dijo, sí, eso es verdad, yo lo hago. Y yo como que anda para la porra, ¿qué es esto? O sea que entonces aquí está, ahora es que estamos entrando en una agua profunda, ¿no? O sea que estamos hablando de que sí, lo espiritual en tu vida también está en tu familia. Claro, yo creo que está en todas las familias, explícita o implícitamente. En mi familia muchas veces fue implícita por... No sabría ni decirte por qué, siéndote bien honesto. Pero yo sí recuerdo, mi abuelo era espiritista, mi abuela era espiritista. Mi abuelo, por parte de madre, era espiritista y su madre, no estoy 100% seguro, pero sí sé que su abuela, o sea, mi bisabuela, era una espiritista muy respetada. Y esto lo sé pues ya después de grande. Yo no lo sabía, de niño no lo sabía. Igual uno de niño lo ve normal, ¿entiendes? Yo sabía que mi abuelo tenía sortijas de indios y que tenía su altar y qué sé yo, pero pues no, yo no sabía lo que era el espiritismo. Pero volvemos, yo pienso que el aspecto espiritual está presente en todo, sea la espiritualidad que sea, porque es que la espiritualidad, a veces cuando hablamos de los espíritus o el espiritismo o la espiritualidad, nos centramos un poco más en las prácticas un poco más, no, controversial no es la palabra, pero las prácticas que suelen ser vistas más como tabú. Que va, eso es, ay, qué raro, la magia, brujería, lo que sea. Pero realmente todo es espíritu. Todo, todo, todo. Si él, muchas veces, yo soy babalao, ya pues estoy brincando varios puntos en la historia, pero pues hoy por hoy yo tengo hecho y soy babalao. Y muchas veces llegan a donde mi persona y yo no pienso que todo el mundo tiene que practicar ifá, ¿entiendes? Espiritualidad hay en el cristianismo, hay en los bautistas, los evangélicos, son distintos tipos de manifestaciones espirituales. So, volviendo atrás a lo que me dices que en mi vida estaba bien presente el espiritual, yo pienso que está presente en la de todo a cierto nivel porque somos espíritus. Somos un espíritu atrapado en materia. Entonces, Hay algunos que lo perciben, otros que no. sí, y una de las objetivos o el objetivo principal de poder canalizar este tipo de diálogo es que yo estoy percibiendo de que hay muchas personas que quieren hablar de estos temas. Claro, sí, más aún en nuestra generación. Yo tengo 30 años y ha sido unos cambios generacionales que han sido positivos en muchos aspectos. Específicamente yo diría que la forma de pensar y la forma la libertad de expresión, literalmente, porque muchas cosas antes se quedaban calladas tal vez por el que dirán, pienso yo, porque yo no viví tampoco tanto esos años, pero incluso viendo la generación de mis padres, habiendo mi generación, es un cambio bien drástico y muchas cosas son aceptadas que antes la cogían con pincita, pues ahora la mayoría, porque volvemos, sería un poco injusto decir que todo el mundo, porque no es real tampoco, pero la gran mayoría en estas nuevas generaciones pues son un poco más abiertos al aspecto espiritual y a otros aspectos también. Lo vemos el mismo tema de la comunidad LGBT, todas las letras, porque no me sé todas las letras, Sí, la comunidad pero trans, ¿no? exacto. Ajá. Pues eso es otro tema que antes era visto un tabú bien fuerte. Hoy en día se habla mucho más abiertamente. El machismo, antes era incluso la música. Estoy mezclando mil cosas, pero es que todo va al mismo tema, pues hoy en día se habla mucho más abiertamente. Ya ese tipo de tabú de que no se puede decir esto, no se puede decir lo otro, ya hasta cierto punto sí existe, pero es mucho más, es una capa mucho más finita, ¿entiendes? Ya la gente puede hablar mucho más libremente de ciertas cosas y eso incluye el aspecto espiritual. Sí, porque la razón de ser de este en mi mundo, y Ujú. volviendo a... Hay un contexto, ¿no? Desde que yo estoy ejerciendo esta profesión de la Claro. máscara del santo, Ujú. pero ya un poco el santo de Santurce es una presencia, ¿no? Es una presencia que yo he creado y que ha tenido también su evolución a través del tiempo, pero a través de los años me he dado cuenta de lo más importante, lo que yo quería es puntualizar en esta máscara era un cierto tipo de misticismo, ¿no? Sí, Claro. pero ese misticismo
tiene que ver mucho con el contexto del lugar que habito y las personas que están alrededor mío, que de momento empiezan a girar, empiezan a atraerse a este mundo. Este mi mundo no es el mundo exclusivo del santo, es el mundo exclusivo de todos, pero no es un mundo exclusivo, es un mundo inclusivo. Entonces, cuando vienes a ver, hay una cosmología que yo estoy empezando a ver en Puerto Rico y en otros países también, porque se manifiesta en otros países. Entonces, como tú bien dices, tu generación, muy diferente a mi generación, es mucho más abierta. Definitivo. Y entonces ahí hay una apertura que para mí es bien importante. Es como si fuera una grieta. Y es como que nos vamos por ahí. Claro. Cuando tú veas una grieta, métete por ahí. Y la cosa es que esa es una grieta en un mundo que ha demonizado, como tú hablas del tabú. Tú no puedes hablar de esto, sí, porque muchas de los caminos espirituales que han habido en la historia de la humanidad en muchos lugares del planeta han tenido que en un momento ocultarse por las razones. La colonización. Todo gravita al aspecto de que somos una colonia y no por temas políticos. O sea, estoy hablando de temas históricos. Cuando un país coloniza a otro, el goal, la meta principal es controlar, valga la redundancia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Quitando la educación y quitando la religión. Si tú le quitas la educación y la religión a alguien, le estás quitando la identidad. Por ende, al nosotros haber pasado por una colonización, somos una colonia y pasamos por manos de los españoles, luego ahora colonias de Estados Unidos, pues desde hace muchísimos años se nos puso la idea de que lo que está correcto y lo que es divino es el Dios blanco, por así decirlo, es el Dios del cristianismo, es la idea del colonizador, porque eso fue lo que ellos querían. Ellos hicieron un buen trabajo, no es culpa de ellos, ¿entiendes? Ellos hicieron su trabajo bien, ellos lograron sacarlo y decirle esto es del diablo, esto es lo que tú tienes que hacer y si no haces esto estás mal. El problema es que eso se queda en el subconsciente generacional y por fin estamos saliendo de eso, de que mucha gente está diciendo, espérate, ¿por qué es del diablo? Pero si hay culturas, o sea, nosotros tenemos en nuestra sangre herencia de muchas culturas que en sus orígenes no saben qué es el cristianismo, no saben qué es nada de lo que nosotros hoy conocemos como normal. Ellos crecieron y esas culturas se formaron con otras creencias totalmente muy lejanas a lo que es convencional hoy en día. Entonces, pues, por fin, y yo creo que ya era tiempo, o sea, ha pasado ya varios años y poco a poco se está mucha más gente dando cuenta de lo que realmente quiénes somos y cuando te pones a estudiar, volvemos, te das cuenta que hay muchas similitudes entre todos. Yo pienso que no hay que demonizar nada, obviamente que no sea de mal, porque hay cosas que sí, que la gente intencionalmente planifica hacerle daño a otra persona y hacer daño en general, pues eso no puede ser visto como algo divino, porque el mal, hacer daño, pues no es algo bueno. Ahí también, pues un poco, yo siempre trato de ser un tipo bastante neutral. El bien y el mal a veces también son unas líneas un poquito borrosas, dependiendo de muchas cosas que nosotros vemos como mal. Si tú, por darte un ejemplo bien sencillo, en Corea y en otros países hacen barbecue con los perros. O tú le dices eso aquí a un dog lover y te diría, eso es malísimo, como a quién se le ocurre, pero pues para ellos eso es un animal más, igual que la vaca, igual que el pollo que nos comemos, etcétera, etcétera. Lo que quiero dejar claro que también el bien y el mal es bien relativo. No, y que también hay una serie de códigos culturales. Por eso, igual lo es la religión. Sí, Esa es la cuestión, ¿entiendes? La religión y la espiritualidad va entrelazado con la cultura. Porque sí, pero es interesante que tú hablas de religión y espiritualidad. Y es cuando hablamos de religión, la podemos pensar de que estamos hablando de doctrina, claro, y de algo que es muy fijo. Uh-huh. Fijo al nivel de ser, de que no se puede mover, ¿entiendes? De que termina siendo una línea muy rígida, muy fija, uh-huh, que entonces empieza a negar la posibilidad de que el ser humano
eh, en el caso de la libertad que debe ejercer el ser humano, puede experimentar unas cosas que pueden llevar a unas intuiciones, y que al no haber una flexibilidad en cuanto a lo que es la vida espiritual, muchas personas se sienten estancados. Cohibido, ¿no? Y no se quieren acercar porque imagínate, así no se puede tampoco. Yo soy del pensar que la espiritualidad y la religiosidad ambas evolucionan y se adaptan a los tiempos, porque imagínate, no podemos comparar espiritualmente ni religiosamente hablando el 2022 con el 1850, ¿entiendes? Al igual que evolucionan las personas, los pensamientos, la religiosidad, la espiritualidad, todo se tiene que adaptar porque estamos constantemente creciendo y evolucionando, y hoy por hoy conocemos 1000 cosas que antes no se conocían, y pues pienso que es y creo que pasa. Lo que pasa es que hay unas que son un poco más herméticas que otras, pero si tú te pones a ver, todas evolucionan, algunas a paso de tortuga, otras un poco más rápido, pero es parte del crecimiento, pienso yo, como tal. ¿Cuántos años tú tienes? Yo tengo 30 años. O sea que cuando tú tienes 30 años, y si fueras a mirar a ese niño de 12 años, que estaba empezando a acercarse. A tener inquietudes, tal Sí, vez. sí. Que es que lo que pasa es que, imagínate, yo me pongo en una posición de cuando yo tenía 12 años también, Ujú. o más joven inclusive, y ya habían unas inquietudes espirituales para esa época. Ujú. Entonces, mientras va avanzando el tiempo y nos hacemos más adultos, adquirimos más destrezas emocionales, espirituales, intelectuales, de todo tipo, ¿no? Entonces, la cosa es como que ahora que somos adultos podemos validar más, porque tenemos más herramientas, podemos validar más y profundizar más en esas intuiciones, ¿no? Ujú. Si tú fueras a mirar a ese niño de 12 años ahora, ¿qué tú piensas fueron los pasos acertados que tú hiciste a los 12 años que te llevaron a la persona que tú eres a los 30 años? A rayo, yo me atrevería a decirte que yo creo que a los 12, bueno, es que todo compone lo que uno es hoy en día, son experiencias adquiridas en el camino, pero yo pienso que a los 12 años yo estaba muy lejos de hecho ayer yo estaba muy lejos de lo que soy hoy. No me atrevería a decirte como que esto que hice a los 12 influyó directamente en lo que soy hoy por hoy, porque yo he tenido muchos cambios en los años, y estamos hablando de un periodo de 18 años. En 18 años sonará como poco, pues yo todavía soy un chamaco, ¿entiendes? Yo no es que soy un viejo, pero en 18 años yo he pasado 1000 cosas y he tenido distintas formas de pensar bien drásticamente. Pero pues te podría decir que un privilegio que tuve, sí, tal vez es que se me permitía pensar. Hay muchas veces que los padres piensan que darle una buena crianza pues es tú hacer que tu hijo piense igual que tú. Pues yo tuve tal vez la bendición de que yo podía ser un ser pensante, podía tener mis ideas y podía expresarlas, y me escuchaban. Pues hablaba con mi mamá, hablaba con mi papá, ellos me daban su input también porque son mis padres. Ellos me decían, mira, yo pienso que esto, pienso que aquello. Incluso en las mismas cosas espirituales, mi papá tiene su camino espiritual igual, ha tenido sus cosas, igual que su padre, que no lo conocí, pero mi abuelo era una persona bien espiritual por lo que me han contado. Pero incluso siendo mi padre una persona espiritual, cuando yo le cuento a mis 12, 13 años que tenía mucho interés y que quería dar pasos en lo que es la Ifá, la religión yoruba, las prácticas yoruba como tal, él siempre me dijo, espera que tú seas un poco más grande y que tengas un poco más de entendimiento y que sepas el compromiso que estás haciendo, no porque yo no esté de acuerdo ni nada, simplemente porque pienso que debes tener un poco más de capacidad y de conocimiento y entendimiento de lo que estás haciendo. So, él me escuchaba, e incluso él gustándole lo que yo estaba haciendo, y él sintiéndose hasta cierto punto orgulloso y feliz de que qué bueno que el nene está cogiendo también unas cosas espirituales y eso. Pero él me decía, mano, todo a su tiempo, se lee, qué bueno que estás leyendo esto, busca información, pero no te apresures,
pues yo creo que tener esa libertad de poder... Hay muchos niños, yo te apuesto que hay personas que a los 12 años le da con leer un libro de santería. Yo creo que los papás les dan un bioco, lo botan, le queman el libro, lo llevan a una iglesia que lo hagan un exorcismo. Que ¿no yo te estoy casi entiendes? seguro que eso ocurre muy a menudo. Pues claro, Muy pues a menudo. por ese lado, pues yo te diría, más que las decisiones que tomé que me llevaron a ser quien yo soy, pues yo diría que tal vez la libertad, como te dije, de pensar y de yo mismo buscar mi norte. Yo también, ya a los 18 años, yo estaba en Boston estudiando y viviendo solo. So, dentro de la buena crianza y de que mis padres siempre estuvieron presentes, pero sí tuve bastante libertad también. Yo soy el menor de 3 hermanos y pues he escuchado mucho que siempre el menor es de los que más libertad tiene, porque los padres en el primero están todavía asustados y es lo más rígido. Ya el segundo hijo, pues ya uno está un poquito más relax, y ya el tercero es, ya tienen toda la experiencia, y ya mira, déjalo que haga esto, porque ya sabemos, ya pasamos por esto 2 veces más, o estamos todo bien. Y una Yo tuve pregunta, mucha libertad de hacer muchas cosas ok, como Carlos, yo quería y como yo pensaba. ¿cuál es el reto ahora mismo, a tus 30? ¿Cuál es el reto más grande que tú tienes en tu carrera espiritual? Diatre, no quiero tal vez entrar en cosas. Mira, estamos aquí flashando la luz, estamos teniendo manifestaciones espirituales o de Luma, una de las dos, o las dos tal vez. Sí, pero no está ocurriendo allá. Está Exacto, ocurriendo aquí. pasa aquí nada más. Pero yo te diría que sin querer entrar directamente en aspectos políticos y económicos, pero realmente yo pienso que algo que nos obliga a no desarrollarnos espiritualmente tanto como gente, o sea, a gran escala, es la esclavitud que se vive hoy en día económica. O sea, hoy en día se vive para trabajar, se trabaja para pagar y se paga para vivir. Entonces, ¿en qué tiempo uno tiene para uno sentarse, para conectar con las espiritualidades? Entre el día a día se le va la vida a la gente. Entonces, yo pienso que ese es uno de los retos más grandes. Y volvemos, no es, o sea, es lo mismo, porque a mayor escala, mientras más dinero tienes, más problemas. Es un círculo un poco vicioso. Yo pienso que la forma en que estamos viviendo, y esto es algo bien filosófico y que mucha gente tal vez uno lo habla y dicen, sí, es un viaje utópico. Pero es que yo siento que realmente la forma que estamos viviendo no es una forma saludable espiritualmente hablando para nada. Entonces tú te inicias en Cuba, ¿correcto? Correcto. Entonces tú has tenido la oportunidad de ver cómo, por ejemplo, no ver cómo se practican las espiritualidades en Cuba, sino cómo viven los cubanos. Sí, y de hecho, yo hasta hablado con mi esposa en un momento dado, le dije, mano, vámonos a Cuba a vivir, porque, y tal vez no quiero faltarle respeto a ningún cubano que me esté oyendo, y yo no estoy hablando de cosas políticas ni nada, pero sí te puedo decir que con todo y la necesidad que hay en Cuba, porque sí la hay y sí es real, eso no se puede ignorar, pero se siente una felicidad y se siente una tranquilidad y se siente una paz y una felicidad entre las personas que yo no he sentido en más ningún lugar del mundo. Yo viví en España también, he estado en Francia, en Alemania, en Italia. He viajado bastante hasta mis 30 años. Y la tranquilidad y la felicidad que yo sentí en Cuba no la he sentido en ningún lugar. Y está brutal porque yo digo, mano, tal vez esa persona no tiene ni dinero para comer, pero está feliz. Entonces volvemos. Yo pienso que la esclavitud en la cual vivimos, de vivir para trabajar y trabajar para pagar y pagar para poder vivir, es un círculo vicioso que no es para nada saludable. Entonces, si fuéramos a profundizar en que las espiritualidades son fuerzas internas de desarrollo emocional, físico y psíquico que pueden ayudarnos a nosotros ver más claro cuál debe ser la ruta que deberíamos tomar Definitivo. para poder tener una revolución no necesariamente económica, sino de prioridades. Porque la cuestión es que, bueno, lo que hablamos ahorita, una de las cosas que hemos heredado de esta colonización, en el caso de la colonización de una nación, como lo es la nación norteamericana, que ha colonizado no solamente a Puerto Rico, otros países también.
vemos que somos unos caribeños, ¿verdad? Con un desfase y una polarización muy fuerte. Y de momento, para mí, traer el tema de las espiritualidades en esta serie de podcast es empezar a crear un diálogo que pueda llevarnos a entender que muy posiblemente en nuestro ADN tenemos una serie de una construcción espiritual muy particular que sí es universal, pero es muy caribeña. Entonces, ¿qué pasa? Si en ese desfase cada día nos alejamos más de esas intuiciones que son intrínsecas de ser caribeños o de ser puertorriqueños, ¿no? Pues entonces la gente habla mucho del puertorriqueño, ¿no? Y se da unos golpes de pecho y esta cuestión de la promoción, propaganda, de la bandera, del puertorriqueño, etcétera. Pero todavía yo me cuestiono mucho de que todavía nos falta mucho en términos de personalidad, en términos de identidad. Nos falta mucho trabajo por hacer en términos espirituales. Entonces, cuando uno va a Cuba, en el caso de tu experiencia y que tú te inicias en Cuba, pues entonces ya tú estás desarrollándote a un nivel y no estás en Cuba, estás en Puerto Rico. Y entonces tú tienes una vocación espiritual donde tú ves, hay personas que te buscan, te llaman, Claro. Inclusive te dicen padrino, ¿no? Sí, no que me dicen, literalmente soy padrino o sea, se le llama padrino, en Yoruba sería Oluo Siwayu o Siwayu por decirlo de forma corta, y es una persona que inicia a otra persona dentro de lo que es el culto Ifá, y pues sí, tengo ahijados, o sea que... ¿Sabes cuántos ahijados tienes? Pues lo que pasa es que hay distintas iniciaciones. Yo soy babalao. El babalao es una iniciación de sacerdocio. O sea, es una iniciación bastante adelantada. Es como un sacerdote en la Iglesia Católica. No es lo mismo un diácono o un ferigrés que un sacerdote. Pues veámoslo así mismo por compararlo con algo. No es lo mismo para nada, pero lo estoy comparando con un punto común que la mayor gente entienda. Pues en el culto Ifá está lo que es una iniciación, por llamarle... básica, que viene siendo los guerreros y la mano de Orula. Eso es lo que mayor gente suele tener, por así decirlo. De ahijados de guerrero y mano de Orula debo tener, dando un número así mal tasado, alrededor de 50 y pico más o menos. De Ifá tengo 4. O sea, babalaos que sean sacerdotes al día de hoy, pues he hecho 4 Ifás. O sea que interesantemente, cuando tú eres padrino de 50 personas, tú eres un guía, ¿correcto? Eso debe Esa ser, gente te llama y dice, es padrino, estoy aquí, como que algo está pasando. Ese es el trabajo espiritualmente hablando de un padrino, el deber, el compromiso, más que trabajo, el compromiso y el deber. A través, obviamente, de ciertas herramientas que tenemos, porque el babalao no es que es un ser divino ni nada fuera de lo normal. Somos humanos y tenemos nuestra vida y nuestros problemas y nuestras cosas. Nosotros utilizamos ciertas herramientas espirituales y en el caso del babalao, dejándonos llevar por el oráculo de Ifá, para pues consultarle el oráculo de Ifá a través de una divinidad que se llama Orunmila, y pues utilizamos el oráculo de Ifá para saber y poder indagar en los problemas y en el destino de las personas, ya sea a través de una consulta, sea a través de las iniciaciones, y pues ahí encontramos la problemática y encontramos la solución espiritualmente hablando, y pues esa es la meta, ir bregando con los destinos y que se pueda pues sobrellevar las adversidades de la vida, por así decirlo. Y me encanta. Yo te felicito, de verdad que yo me siento cada día más caribeño al tener este tipo de conversación y diálogo, porque me parece que el siglo XXI es una intuición que tengo, ¿no? Que el siglo XXI es el siglo de las espiritualidades. Yo creo que es el siglo de los reencuentros con las identidades que nos pertenecen. Pero para que algo te pertenezca, tú tienes que hacer un reclamo. Entonces esos reclamos son bien importantes, porque en una sociedad colonizada, pues lo que
lo que se ha generado es el miedo. Es el miedo a ser diferente, a pensar diferente. Hay una cosa que se llama presión social, hay una cosa que se llama presión de grupo. De momento hay un niño que tiene unas intuiciones y entonces empieza a manifestarlas y te empiezan a bullear. Y que te las cortan. Yo siento que te la corta más el día a día, porque es que las intuiciones y las cosas espirituales hay que trabajarlas. Y se trabajan igual, es por decirte un músico. Yo estudié música a nivel universitario. Y un músico que esté puesto para la música como aspecto principal, le mete 8 horas a su instrumento, y al igual que le mete un abogado 8 horas en una oficina, o un médico, o lo que sea. ¿Qué te quiero decir con esto? Que una persona que elija un camino espiritual se supone que tenga la posibilidad de poder estudiar y poder desarrollarse espiritualmente por 8 horas, pero muchas veces no es la realidad. Entonces ahí yo pienso que por eso es que para mí es una experiencia tan bonita ir a Cuba, porque Cuba hay mucha gente que sí se dedican 100% a la religión, porque quieren o porque deben o porque sea por la razón que sea, porque no quiero entrar en el tema de por qué lo hacen. Porque también, como te digo una cosa, te digo la otra, en esta religión muchas cosas conllevan un derecho, o sea, es un trabajo, valga la redundancia, un trabajo espiritual y conlleva un derecho, o sea, se paga por muchos servicios, o hay mucha gente en Cuba que tal vez lo hacen principalmente por el dinero, la realidad. Puede haber muchos que sí lo hagan principalmente por el dinero, pero están 100% religión, todo el tiempo trabajando espiritualidad, todo el tiempo trabajando espiritualidad. Entonces, por lo menos en Puerto Rico y en la mayoría de los países que se vive en una estructura capitalista y con una esclavitud al sistema económico, pues es muy difícil tú meterle 8 horas a algo espiritual cuando, en mi caso, yo tengo 2 hijos y tengo que pagar colegio, tengo que pagar casa, tengo que pagar carro, tengo que pagar luz, lo mismo que pagan todos los demás. Entonces, pues pienso que muchas personas, al cogerle miedo a eso, dicen, espérate, no, pero es que yo no puedo meterle como yo quisiera, porque es que imagínate, ¿y cómo pago esto? ¿Cómo pago lo otro? ¿Cómo pago lo otro? Y terminan alejándose de las cosas espirituales para llegar un poco más a lo material, a lo que hace falta para poder vivir. Sí que de momento es como un tipo de paradigma. Es interesante porque tiene muchas facetas. Está la cuestión esta de los estilos de vida. Uh-huh. O de los estilos de vida dentro de un mundo capitalista. Eso es lo que otro. exige, ¿no? Y que te va drenando, ¿ok? Entonces es como que cómo yo uso un planteamiento, ¿no? Cómo yo uso la profundidad espiritual de lo que yo sé que es revolucionario, Uh-huh. ¿ok? Porque este es el mundo de causa y efecto. Claro. El mundo de causa y efecto tiene que ver de cuánto yo estoy dispuesto a invertir para lograr una revolución en mi vida. Entonces, de momento, está la vida personal, la vida colectiva, pero todo empieza desde lo personal. De momento hay unas revoluciones internas de cómo yo me veo, de cómo yo me percibo y de cuál es el potencial de lo que yo practico, que yo lo practico porque yo sé que es algo con un poder ilimitado. Cuando uno es disciplinado y uno dice, no, yo le voy a sacar tiempo a esto. Porque para lograr eso, tú tienes que ser disciplinado en todas las áreas de tu vida. Uh-huh. De momento, nosotros vemos personas que, bien ambiciosas, que dicen, yo quiero experimentar este poder ilimitado que hay en esto que yo fervientemente tengo en mi vida desde que yo soy un niño. Y cuando vienes a ver, a los 30 años, estás teniendo una serie de logros a nivel personal y a nivel colectivo que hacen que a través de ese, por así llamarlo, padrinaje, ¿no? Sí, sí. Tú estás logrando un crecimiento en un grupo influyente en la sociedad puertorriqueña. Claro. Y eso va a tener un efecto. Entonces, de momento, tú estás acumulando toda esta serie de beneficios es como un almacén, están estos beneficios, ¿no? Y de momento 50 personas que están avanzando y de momento tú los ves y uno dice, yo creo que llegó el momento de yo hacer el reclamo para yo tener una independencia y yo ser una persona bien poderosa. Quiero que la gente, cuando escuchen la palabra poderosa, pongamos esto dentro de un contexto. La razón por la cual la gente se atrae a ciertas prácticas espirituales
es porque definitivamente ven cierto poder, ¿no? Cuando hablamos de poder, no estoy hablando de un poder económico, yo no estoy hablando es un poder humanista, de cambiar de poder influenciar y cambiar la vida de otra gente. Yo no puedo cambiar la vida de nadie, la gente cambia su vida, eso es una decisión personal. Pero sí estamos hablando de que estas cosas que hemos heredado son cosas que ya están ahí, de cierta manera, a veces no están visibles, precisamente por las razones que nosotros hemos hablado. Pero me parece que ya con por ejemplo, en el caso tuyo, inclusive en el caso de tu esposa, de Mar, que Mar estuvo compartiendo con el santo en la primera temporada de Confesiones Sobrenaturales, yo los veo a ustedes dos, como figuras de poder. Pero ese poder es bien diferente a todo ese poder que supuesto poder, que yo no lo veo como poder, que yo veo a mi alrededor. Y yo creo que llega el momento en que si nosotros empezamos a alinear esas intuiciones hacia unas metas y unos objetivos en común, a mí me parece que podemos empezar a crear una ruta para poder llevar al puertorriqueño a un lugar que nunca ha pensado que puede llegar. Claro, es que el poder está en todo. El problema es que no han tenido la oportunidad de conocerlo y de despertarlo. Y yo creo grandemente que muchas veces no es por falta de interés, como te dije, muchas veces por falta de la posibilidad. Se ven demasiado preocupados y demasiado envueltos en otras cosas que pensamos que son importantes, y no quiero restarle importancia tampoco, porque es que son válidas. Porque si yo no pago la luz en mi casa, me la cortan, y yo tengo 2 hijos y tengo mi esposa y esto, lo otro, yo no le puedo restar importancia a eso. Pero pues tal vez estas cosas espirituales, por lo menos desde mi punto de vista, tienen una importancia más allá. O sea, la luz y el agua y todo eso son una importancia aquí, en este plano que estamos, pero por lo menos para una persona como yo, en mi caso, yo pienso que hay otras cosas. Entonces, pues mucha gente no tiene la oportunidad de conocer esas otras cosas porque viven enredados en la esclavitud del día a día, y no es culpa de ellos, están obligados. Yo soy un loco, entre comillas, y no me importa nada en contra de la corriente, pero es nadar en contra de la corriente, literal, porque uno está, pues, rompiendo ciertas cosas que mucha gente de teatro está al garete, ¿entiendes? Ahora mismo yo no tengo un trabajo convencional, y eso para muchas personas está al garete. ¿Cómo tú lo haces? Y cómo tú pagas colegio, y cómo tú pagas lo otro. Mano, pues resuelvo, ¿entiendes? Yo soy músico y hago mis cosas y resuelvo. Pero lo que te quiero decir es que una decisión así, para uno tener tiempo para hacer otras cosas, mucha gente lo ve como algo loco. Esto yo lo he leído varias veces, no sé ni dónde, pero que hoy en día es más común uno picharle, por decirlo en lenguaje boricua, o poner en segundo plano los sueños de uno para trabajar en el sueño de otro, que decir, no, espérate, ese es el sueño de esa persona y yo tengo que trabajar en lo mío. Entonces vemos mucha gente trabajando para grandes compañías y demás, simplemente para sobrevivir. Entonces volvemos en qué tiempo pueden conocer el poder que tienen, porque el poder no es algo que... Hay algunas personas que son afortunados y simplemente les llega y ya. Y cuando hablamos de poder, estoy hablando de la conexión y de lo que todos tenemos. Pero hay otras personas que tienen que desarrollarlo. Entonces no tienen la oportunidad de desarrollarlo porque la mayoría de las personas salen a trabajar a las 7 de la mañana, llegan a la casa a las 5, cocinan, se bañan, se acuestan a dormir para el otro día repetir lo mismo. El sábado limpian un poco y el domingo pues tal vez descansan o dan una vuelta, y se sigue repitiendo hasta que tienen 60, 60 y pico, 70 años. Entonces, ¿qué tiempo hay para desarrollo espiritual? ¿Qué tiempo hay para tú pasárselo a las próximas generaciones? No hay, ¿entiendes? Eso no es una prioridad, y eso yo pienso que es uno de los problemas principales. Y espiritualmente hablando, en la espiritualidad que sea como dijo ahorita, en el cristianismo, sea en el budismo, sea lo que tú quieras creer y sentir como que eso es lo que te identifica, pero pienso que lleva un tiempo. Y si ponemos a ver históricamente hablando, en las distintas religiones, el mismo Jesucristo, Buda, distintos profetas que han pasado, Orúnmila en Ifá, le dedicaron tiempo.